Hola, les habla el profeta RM y quiero dejarle con una palabra de parte de Dios. Y para sustentarla me he provisto del libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el 14. Y dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, reitero y subrayo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Lo voy a dejar aquí. Y quiero predicar este mensaje sobre el tema profecías y profetas en la gracia. Según el diccionario de la Real Academia, profecía es don sobrenatural de origen divino que permite el conocimiento de hechos futuros. Esto es profecía. Profeta. Profeta implica persona que posee el don de profecía. Eso es profeta. Persona que posee el don de profecía. ¿Comprendes lo que digo? Y quiero leer el verso 11 de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos Cristo en la gracia. Cristo en la gracia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
¿Comprendes lo que digo? Ahora vámonos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Subraye aquí. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, subraya aquí, profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. ¿Comprendes lo que digo? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Subraye aquí. Dice la palabra, Amós capítulo 3, verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Y vamos a ver qué dice Joel. Joel, capítulo Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, en los últimos días, dice el Espíritu, dice el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y sobre vuestra sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es para los tiempos finales. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 18. Vamos a ver qué dice. Hechos 2, 16 al 18. Mas esto es, dice el apóstol Pedro, mas esto es, Hechos capítulo 2, versos 16 al 18. Mas esto es lo que el profeta Joel, Hechos 2, 16 al 18, dice el apóstol Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, postrero, interprete, postrero es finales,
postrimería de época, dispensación, espacio que transcurre de un tiempo a otro. Lo que pasa de un tiempo a otro. Mas en los postreros días, y en los postreros días, dice Dios, Joel, Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro estaba certificándole por la palabra que los hechos que estaban aconteciendo en ese momento en la gracia no eran invento de ellos, no eran falsedad, no eran ideas, no eran caprichos, sino lo que ya Joel había profetizado en Joel 2:28, que era el mismo Dios, y es el mismo Dios que hablaría para los últimos tiempos de esta forma también. Y por esto el apóstol Pedro está aclarándole a los incautos e indoctos, niños espirituales, que no tienen la capacidad de discernir, entender, y lo que hacen es refutar y ensañarse por tratar de boicotear y tratar de frenar lo que es indetenible, que es la voluntad de Dios. ¿Comprendes lo que digo? Esto no lo podemos detener ni desvirtuar, porque es la voluntad de Dios, y Dios es indetenible. ¿Comprendes lo que digo? Y que conste, cuando la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, y la ley y los profetas llegaron hasta Juan, que conste, se refiere a los profetas de la ley, que conste. Porque entonces, ¿a dónde vamos a meter esto? Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 12. Joel 2:28. Hechos 2:16 al 18. ¿A dónde vamos a meter esto entonces? ¿Lo vamos a tapar con cualquier cosa? ¿Lo vamos a borrar de la Biblia? ¿Dónde lo vamos a poner esto? O sea, interpretamos una cosa y no interpretamos la otra. O sea, creemos una cosa y no creemos la otra. Y nos tornamos pedantes, plagados de ínfulas, arrogantes, y contrarrestamos o pretendemos contrarrestar y frenar lo que es indetenible. La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y que conste, cuando leemos la Biblia para vindicar nuestras ideas, jamás comprenderemos la verdad de la misma. ¿Comprendes lo que digo? Sí, la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, vamos a ver qué dice. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1 al 2. En estos tiempos dice que habiendo hablado en otros tiempos, los tiempos de la ley, a través de los profetas, y que conste, los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y entonces, ¿a quién le vamos a dejar esto? Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Ah? Explícame. Efesios 4:11. Que dice, y el mismo Jesucristo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros profetas. O sea, lo de la ley llegaron hasta Juan, pero ahora viene lo que Cristo comisionó, autorizó y mandó. ¿Y quién eres tú para detenerlo? Explícame. Tú le vas a decir a Cristo que no, a esto que no. Explícame. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos, los profetas de la gracia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Explícame. Creemos una cosa, interpretamos una cosa desde nuestra percepción, muy lejos de lo que la Biblia quiere decir. ¿Sabe? Interpretamos una cosa, pero otra no. A nuestro antojo, a nuestras ideas, a nuestra manera de pensar y de creer. Pero creemos una parte de la Biblia, pero otra no la creemos. Entonces estamos en confusión. Porque creo una parte y la otra no la creo. Eso indica niñada. Eso indica inmadurez. Eso indica torpeza. Eso indica neófito. Eso indica indocto. ¿Comprendes lo que digo? Indoctos. Entonces, ¿a quién le vamos a dejar leer? Efesios 4:11. ¿Ah? Y al mismo constituyó los profetas de la gracia. Y la profecía que habla 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 1 al 12, para la gracia. ¿A quién le vamos a dejar esto? Explícame. ¿A quién le vamos a dejar esto? Que conste, los profetas de la ley profetizaron hasta Juan, lo de la ley. Pero en la gracia hay profetas. Profecías y profetas en la gracia. No hay forma de refutar esta verdad, porque es la verdad y la voluntad de Dios, y es irrefutable y indetenible. El concepto que usted tenga o crea desde su percepción monga, mediocre, barata, sin discernimiento, arrogante, petulante, pedante, plagada de ínfulas, no va a desvirtuar la voluntad ni el propósito de Dios, ni la profecía que Dios emite hoy. ¿Comprendes lo que digo?
Prophet RM les ha emitido palabra de Dios.